Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar con el resumen de las haftarah de la Parashá Vaigash, que es Joshua 14:6 al 15. Luego de este se procede a realizar una ronda donde se enfatizarán más aportes. Además, se pueden traer el ejemplo de la misma Parashá sobre dichos capítulos, pero la idea fundamental será la redacción de las haftarah. Además, se estará leyendo el capítulo 10 del libro de Primera de Shemuel y se hará un resumen igual, y cada uno de los que está participando en la ronda traerá algún aporte sobre dicha lectura. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, de amén. Bien, primera ronda estaremos dando un resumen de las haftarah y la segunda ronda continuaremos con la lectura y resumen del libro Primera de Shemuel, capítulo 10. Ya esta haftarah ya la habíamos leído, pero daré otro análisis tal vez de un punto de vista un poco diferente. La palabra del Creador nunca será en vano, y más aún si sabemos que vienen de personas rectas para poseer según lo que Él ha demandado. Eso es lo que hemos visto. Vemos aquí que Caleb, de la tribu de Judá, le habla con honestidad y sinceridad a Yehoshua, su hermano, a los cuales el Creador dijo: no verá hombre alguno de esta mala generación la tierra buena que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, porque fue perfecto, y Yehoshua ben Nun. Estos relatos están en Bamidbar 13 y también lo vamos en Devarim, una repetición de Devarim 1:36. Debemos de hacer recordar la justicia y la rectitud si hemos sido personas justas, ¿no? Aquí vemos un caso similar a esto. ¿Qué hubiera pasado si Caleb no hubiese dicho nada a Yehoshua? ¿Yehoshua le hubiera dado la posesión de la tierra? Mira, yo creo que sí. Aunque pudiera haber una incógnita, los escritos nos enseñan que debemos de hablar en los momentos oportunos. Porque ¿quién lo hará por nosotros si no lo hacemos? Aquí hay otra interrogante, ¿no? ¿Quién va a hablar por nosotros si nosotros no lo hacemos? Sabemos que el Creador es quien lucha por nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte, y esta parte importante no la podemos dejar pasar por alto, que es la parte física, la parte que nos corresponde a nosotros. Porque Yehoshua le dijo a Moshe, pero Moshe tuvo que hacer otra parte, y es la parte de la acción, la parte física que tenemos que nosotros actuar y llevar con nosotros. Pero Yehoshua le hubiese dado la posesión si Caleb no se hubiese a lo mejor hecho este tipo de queja. No fue una queja, fue más bien como que, mire, este reclamo, esto es lo que me pertenece. Y vemos que Yehoshua es una persona también justa. Esos son dos puntos interesantes, ¿no? La persona justa que demanda y la persona justa que recibe. Debemos de expresar lo que nos corresponde y lo que sentimos si vemos que hemos sido íntegros en obtener eso, ¿no? Por lo que luchamos. Y si hemos sido fieles al Creador. Claro, el Creador nos los va a otorgar. Al final vemos que luego de las palabras que terminó hablando Caleb, Yehoshua lo bendijo y le otorgó su posesión. Aunque aquí ya se están tratando, como dije antes, de dos personas íntegras y justas, el Creador también puede hacer que este gentil o de las naciones te brinde el acceso a lo que tanto te merece, si en el momento, ¿verdad?, tú decides tener unas palabras como la que quiso exponer Caleb o que la expuso. Y no hay nada malo en eso. Hay mucha gente que dice, no te quedes tranquilo, déjaselo en las manos del Creador y eso y demás. Pero es que nosotros también tenemos derecho a quejarnos. O sea, no a quejarnos, sino a expresar lo que sentimos y lo que realmente nos los merecemos. Así que, en pocas palabras, es suficiente para comprender y entender que el Creador no decía que nos vaya mal. Aquí dice, en 1 Reyes 8, que si nos convertimos al Creador de todo nuestro corazón, donde hemos sido llevados, el Creador hará que hagan con nosotros misericordia hacia los pueblos donde hemos sido esparcidos. Así que
si el Creador nos ha llevado hasta aquí y nosotros le servimos al Creador de todo corazón, el Creador nos otorgará grandes bendiciones, no importa dónde estemos, y hará que estos gentiles, estos pueblos a donde hemos sido llevados, nos traten con misericordia y verdad. En este caso, obviamente, estamos hablando de Caleb y Yehoshua, ¿no? De estas haftarah es lo que se está hablando más bien de eso, pero nosotros podemos ser bien vistos ante los gentiles y bien colocados, como así lo fue Joseph ante Paró. Así que hay que tener estas características que Caleb tuvo de hablar en el momento oportuno y de Yehoshua de poder bendecir y conocer. Nosotros también podemos bendecir a otros si estas personas han sido también justas e íntegras en los caminos del Eterno. Esto también es agradable a los ojos de Él, pero nosotros debemos de ser íntegros también, ¿no? Justos y rectos para poseer estas cualidades y este favor del Creador, porque no podemos estar en la posición de, ¿verdad?, de Yehoshua, de poder bendecir a una persona íntegra si nosotros no somos íntegros. Nosotros no podemos reconocer eso. Dice el 11 que Caleb tenía la misma fuerza para ir a la batalla y actividad en ese momento como cuando estaba en el momento que fue a explorar la tierra cuando Moshe lo envió como espía. Es un dato bien interesante, ¿no? Que tenía esa misma fuerza, esa misma virtud que en ese momento, y eso fue hace mucho, o sea, había pasado mucho tiempo, así que para tener esas virtudes en ese entonces, es que a Caleb no le faltaba nada. Ese es otro dato interesante que la Torá nos da, ¿verdad? Y nos mantiene con fuerza, energía y con ganas de seguir luchando por poseer lo que realmente nos pertenece. Y el Creador está siempre de nuestro lado. Yo creo que si nosotros no nos esforzamos por eso, somos personas justas e íntegras, yo estoy seguro que el Creador estará de nuestro lado, haciendo que ese favor se cumpla. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Como bien dice, hay dos cosas que se pueden recalcar de esta lectura de la Parashá, la Haftarah, y es que primero que las promesas del Creador se cumplen. Aquí vemos una promesa del Creador cumplida. Y otra cosa que se puede resaltar es que a la avanzada edad que tenía Caleb era un hombre valiente y que su confianza era era de todo corazón hacia el Creador. O sea, él confiaba de todo corazón al Creador, y era un hombre valiente y tuvo la oportunidad de vivir una larga vida y ver las promesas del Creador cumplirse, incluso esa promesa que fue directamente hacia él, del Creador hacia él, cumplirse. Y es bien interesante porque un detalle bien curioso es que el nombre de él significa de todo corazón. O sea que aquí vemos también que esto es algo que también lo vemos en la Torá, que dice que amaremos al Creador con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y vemos el ejemplo claro de esa devoción de Caleb hacia el Creador, y debemos imitarla. Y nada, eso es lo que quería añadir sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, ya habíamos hecho lo del libro de Joshua anteriormente. Creo que habíamos hablado de esta dinámica aquí entre Caleb y Joshua. Bien importante que aquí lo más que me llama la atención es cuando él habla de sí mismo, que dice: de edad de 40 años era yo cuando Moshe, siervo del Eterno, me envió desde Kadesh Barnea a espiar la tierra, y le traje respuesta conforme lo que tenía en mi corazón. Entonces él hace memoria de lo que ocurre allí con los espías, cómo él estaba en su corazón, pero entonces dice que sus hermanos que habían ido con él hicieron desmayar el corazón del pueblo, pero dice: yo seguí cumplidamente al Eterno mi Elohim.
Y juró Moshe en aquel día diciendo, ciertamente la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser heredad tuya y tus hijos para siempre, por cuanto has seguido cumplidamente al Eterno mi Elohim. Y aquí vemos cómo Moshe da esa promesa de que esa tierra que él pisó iba a ser por heredad. Entonces dice que aquí el Eterno hasta ahí le había dado vida como prometió, estos 45 años, desde que el Eterno dijo esta palabra a Moshe cuando andaba Israel por el desierto. Entonces aquí que actualmente él decía que era 85 años. Y él decía que todavía era tan fuerte al día de hoy como estaba en aquel día que Moshe lo envió. Como era su fuerza entonces, dice que así es mi fuerza ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. O sea que aquí vemos que todavía a los 85 años él se sentía igual de fuerte que cuando estaba en el tiempo de Moshe de 40 años. Han pasado 45 años. Entonces aquí vemos retrospectivamente cómo él está viviendo ese momento en sí mismo. Él está hablando en el momento en que estaba con aquí con los espías, y cómo él decía, ahora mismo yo me siento igual cuando yo tenía los 40 años, entrando y saliendo en fuerza para la guerra. Entonces le pide a Joshua esta montaña de la cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaquim estaban allí con ciudades grandes y fortificadas. Entonces, en otras palabras, vemos un hombre que no tenía temor a la guerra, un hombre que estaba sostenido por esa palabra, un hombre que sí escuchaba como cuando Moshe le había dicho eso, escuchaba, y él entendía que eso estaba vigente todavía a los 85 años. Entonces, esto nos demuestra cómo nosotros hoy en día muchas veces nos olvidamos de las promesas, de las cosas que hemos leído de la Torá. Entonces, en el tiempo presente muchas veces decimos, bueno, esto no hay quien lo arregle, esto está súper mal. Entonces vemos a un Caleb que dice, no, si cuando yo me acuerdo de toda la escena, pero entonces decía, pero el Eterno Elohim, pero entonces Moshe. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, siempre ir a la memoria de estas palabras que él nos ha dicho constantemente, porque entramos en esa misma fuerza. Entonces aquí el tema, más bien, que no importa la edad, tú puedes entrar en esa misma fuerza y vigor espiritual cuando tú sentiste el mayor pic de victoria, por decirlo así. No importa las circunstancias que tú veas, sino que es la misma fuerza, es la misma victoria, él no cambia, el Eterno, el Creador, no se equivoca, todas las cosas son perfectas en él. Nosotros somos quizás que percibimos imperfección, pero en él no hay cambio, no hay sombra, pues entonces nosotros siempre debemos actuar de acuerdo a lo que él ha dicho y no dejarnos guiar quizás por lo que los ojos ni nuestros oídos perciben o escuchan, sino más bien por esa promesa que nos ha dicho, por la Torá que nos ha dicho que Él está con nosotros, que en Él está la victoria. O sea, es difícil porque lo que vemos hoy en el mundo realmente quizás no es tan atractivo para la vista y para los oídos, pero sí entendemos que según Él se sentía a los 40 años, así me debo sentir yo hoy en día, aunque hayan pasado 45 años luego de eso. O sea que no importa la edad, sino que importa la sabiduría del momento, acceder a esa sabiduría, acceder a esa percepción espiritual que nos da la Torá. Pues nada, esto es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Definitivamente ya muchos quisieran llegar a una edad y poder recordar esos momentos de antaño, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, poder recordar esos momentos de las promesas que el Creador tiene para nosotros. Y muchas veces nos cegamos por las situaciones que nos pasan alrededor, ¿no? Lo que pasa en el mundo, vemos todo tan lejos, vemos una restauración tan lejos, pero para el Creador nada es imposible.
O sea, nosotros tenemos que estar confiando en el Creador y no en la mano del hombre o en los mismos medios, porque los medios también traen mucha polémica, genera mucha controversia, vemos las cosas como que están alejadas, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Creador y sustentados ahí. Vamos a seguir con la ronda con Jonabé. No sé si Jonabé está por ahí. Sí, Shalom. Adelante, Jonabé. Pues nada, quería comentar sobre cuán paralela está esta lectura, ¿verdad? En referencia, obviamente, a la parashá, en una cosa, y es que aquí habla, ¿verdad? Caleb está hablando de el tiempo, o sea, la juventud, donde él escuchó la promesa, y a la edad, ¿verdad? O sea, pasó tiempo para que él recibiera, ¿verdad?, su recompensa, o sea. Y vemos en la historia de Yosef que el que sus sueños se realizaran, ¿verdad?, también conllevaron tiempo, pero que finalmente todo se realizó. Entonces eso nos tiene que poner a reflexionar de que las cosas, ¿verdad?, no necesariamente son al tiempo que uno espera o cree, ¿verdad?, que se van a cumplir, pero que sí, que en pues ejemplo, ¿verdad?, nosotros nos dejamos llevar por la Torá, nuestra vida va dirigida por la Torá, y que ahí, ¿verdad?, nosotros hallamos las promesas que el Creador nos tiene y nos ha dado para los tiempos venideros, y que no tenemos que tener prisa, no tenemos que desmayar, porque sí se van a cumplir. Y tanto como Yosef esperó y pasó muchas dificultades para que esos sueños se realizaran y se llevaran a cabo, tanto como Caleb esperó para recibir su recompensa, ¿verdad? Nosotros mismos, y si no somos nosotros, va a ser nuestra generación. Así que tenemos que tener alegría en nuestros corazones, porque seamos nosotros los que podamos ver lo que, claro, lo queremos ver. Si no somos nosotros, va a ser nuestra generación, y por eso tenemos que siempre tener a nuestros hijos enseñándole Torá, para que cuando el momento llegue ellos puedan reconocer todo lo que está sucediendo y sentirse felices y realizados, porque eso que mami nos hablaba, ¿verdad?, nos explicaba que está sucediendo. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabé, gracias por ese aporte tan valioso. Y sí, muchas veces queremos que las cosas sucedan en el tiempo de nosotros, y el tiempo de nosotros es calculando un tiempo de hoy a mañana, pasado, y no en el tiempo de nosotros, en el tiempo pues que el Creador tiene para nosotros, si seguimos en los caminos de la rectitud, ¿no? Y mira cuánto tiempo pasó, 45 años para él poder ver ese momento. Y en el momento en que pasó, que se habló de eso, que él tenía 40 años, fue en el momento en que el Creador dijo: esta generación perversa no verá la tierra. Incluso Moshe dice también: yo tampoco la podré ver. Y ahí el Creador los manda como que a virar. Y para ese tiempo eso tiene que haber sido tan frustrante. O sea, eso es algo que si uno se pone en el lugar, uno se debe frustrar, una cosa increíble. Los deseos, los ánimos, y aún así el mismo Caleb está narrando que tiene las mismas fuerzas que en ese momento, o sea, que todo el tiempo estuvo en esa lucha, y nosotros debemos de seguir esos ejemplos, de mantenernos en esa lucha constantemente, porque va a llegar el momento, nos va a llegar. ¿Cuándo? Pues no en el momento en que nosotros queramos, en el momento que tal vez el Creador tiene preparado para ti. Voy a seguir entonces con la lectura de 1 Shemuel capítulo 10. Voy a cambiar un poco la traducción para que sea un poco más agradable
Escuchar. Dice, en cuanto al sirviente se fue, Shemuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Shaul. Luego le dio un beso y le dijo, hoy te ha elegido el Creador para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido, te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabes lo que pudo haberte pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Rachel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues allí encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar al Creador. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes, y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes. Acéptalos. De allí te irás a Gibea de Elohim, donde los Piritín tienen un cuartel. Al entrar al pueblo te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, pandereros, flautas y arpas. Detrás de esa banda verás un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte del Creador. En ese momento el Espíritu del Creador vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque el Creador estará contigo. Pero ahora vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando yo llegue, le presentaré al Creador sacrificios y ofrendas de paz y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho. Pues en cuanto a Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, el Creador cambió la vida de Saúl. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibea, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu del Creador vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas empezaron a decir, ¿qué le pasa al hijo de Kis? ¿Y esos profetas dónde salieron? ¿Hasta Saúl es profeta? Así fue que nació el dicho, hasta Saúl está entre los profetas. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al santuario del cerro. Entonces el tío de Saúl les preguntó a él y a su sirviente, ¿dónde estaban? Saúl respondió, andábamos buscando las burras, como no podíamos encontrarlas, fuimos a ver al profeta Shemuel para que preguntarle por ella. Y el tío le dijo, cuéntame lo que le dijo el profeta. Pero Saúl no quiso contarle lo que Shemuel le había dicho acerca del reino, así que le contestó, solo nos dijo que ya habían encontrado las burras. Algunos días después, Shemuel reunió a todo el pueblo en Mizpah y en presencia del Creador les dijo, así ha dicho el Creador Elohim de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto y los libré del poder de ese pueblo, y de las naciones que los tenían dominados. A pesar de eso, ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey. Parece que se han olvidado de quién soy yo, quien siempre los ayuda en todos sus problemas. Pero no importa, ahora preséntense ante mí por tribus y familias. Los israelitas lo hicieron así y echaron suertes y ganó la tribu de Benjamín. Luego echaron suerte entre la familia de Benjamín y ganó la familia de Matri. Volvieron a echar suerte y Saúl resultó ser elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Entonces le consultaron a Elohim si Saúl estaba allí. Y el Creador respondió que estaba escondido entre el equipaje. Rápidamente fueron a sacarlo de allí. Y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta que era muy alto. No había nadie que le pasara de los hombros. Entonces Shemuel le dijo a todo el pueblo, aquí tienen al hombre elegido por el Creador, que sea su rey. No hay nadie que se le compare. Los israelitas gritaron a una voz, ¡viva el rey! Luego Shemuel les explicó cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro y puso por el santuario del Creador, o sea, que los puso por el santuario. Después de eso, Shemuel les dijo que regresaran cada uno a su casa. También Saúl se fue a Gibea, donde vivía, y el Creador hizo que un grupo de valientes lo siguiera. Pero un grupo de malvados dijeron en son de burla, y este es el que va a salvarnos. Y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo, o sea, no trajeron nada. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. Quiero indicar varios puntos de interés sobre esta lectura. Número 1 es la unción del aceite. Este aceite no es un aceite cualquiera, ya hemos dicho la base de este aceite.
indica la Torá, y no se puede hacer ninguna imitación de ella o similar, y eran para las cosas sagradas, es decir, apartadas. Dice aquí en Shemot 30, 22 al 38, será un aceite que no se podrá imitar, ni los hijos de Israel se podrán vertir sobre ellos. Es cosa santísima, serán para las cosas sagradas, es decir, apartadas. Quien lo quiera leer más adelante, luego de la conferencia, lo puede leer. Está en Shemot 30, 22 al 38. Así que esto es bastante interesante. Dice en Vayikra 8:10, Moshe ungió todas las cosas que estaban en el tabernáculo y las santificó. O sea, con ese mismo aceite ungió también en el tabernáculo. Los hijos de Aarón, todo lo que era apartado para el creador, se ungió con ese aceite. Así que ese aceite era un aceite especial y nadie podía hacer una imitación de él. Solo los sacerdotes lo podían realizar y era para tal uso. Así que si hoy en día escuchan, mira que están ungiendo con el aceite, ya sabe que son cosas, falsedades y imitaciones y no tienen validez. Shemuel le deja saber a Shaul lo que iba a acontecer en el camino. Las señales que le dio Shemuel se cumplieron el mismo día. Qué cosa interesante, ¿no? El mismo día se cumplieron todas. Así que también ponen a Shaul como entre los profetas. Es una pregunta retórica. Estaba entre ellos profetizando. Así que el Creador le había mudado su corazón y le había puesto otro cuando se apartó de Shemuel. Lo dice más arriba, más al principio. Otro dato interesante es que Shaul no le cuenta del todo a su tío. O sea, obvió la parte de la unción y de que iba a ser el rey del pueblo de Israel. En el 24 vemos que el pueblo se dejó llevar por la apariencia de Shaul, la apariencia física, aunque más adelante leemos que algunos cobardes dudaron de que Shaul fuera a ponerlo a salvo. Estos se burlaron de él. Estos fueron quienes no lo vieron o no lo aceptaron y lo vieron con malos ojos. O sea, me imagino que dijeron, o sea, como que si siempre van a haber personas o sea, siempre van a haber personas así en todos lados. Qué interesante como Shemuel lo muestra al pueblo. Ven que no hay nadie como él, haciéndole ver al pueblo por los atributos de Shaul, o sea, su aspecto físico. Shemuel también pone las reglas de la monarquía y lo deja por escrito en un documento delante del Creador y del pueblo. Así que esto es dato bien interesante, como estas cosas se van anotando. O sea, no había nada de boca, esto se tenía que anotar. Así que vamos a seguir con la ronda con Guía. Adelante, Guía. Gracias. Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención es que, y lo leímos en la lectura pasada, es que Saúl tiene unos atributos positivos. Uno de ellos era que era un buen hijo, era una persona responsable y un buen hijo, y yo entiendo que por eso el Creador lo escogió a él para ser rey sobre Israel, pero adicional a eso, creo que también el Creador escogió a Saúl porque el Creador ya conocía lo que había dentro del corazón del pueblo. El Creador sabía que el pueblo se iba a fijar más por lo físico que por los atributos ¿verdad? De aptitud. Entonces, vemos que, como bien mencionaste, hubo un grupo de personas que despreciaron la decisión del Creador, porque no despreciaron a Saúl, a quien despreciaron fue el Creador y su decisión de haberlo puesto como rey. Y no confiaron en que Saúl fuera a ser capaz de dirigirlo hacia una victoria militar en contra de los amonitas, que eso lo vamos a leer próximamente. No se trata de que él nos va a salvar, porque el Creador es el que salva, pero el Creador puso a Saúl ahí para dar victorias militares al pueblo, porque el pueblo estaba buscando un rey por eso mismo, porque el pueblo estaba temiendo de sus enemigos, de pueblos vecinos que eran enemigos de Israel, y el pueblo empezó a temer a eso, a no confiar en el Creador, y por eso es que empiezan a pedir un rey como que los representara, que los llevara a batalla, etcétera, etcétera. Y pues el Creador pues escoge a Saúl porque Saúl es un hombre responsable, un hombre valiente, y pues adicional a eso pues sabía que su aspecto físico iba a ser imponente ante los ojos del pueblo, que el pueblo se iba a dejar llevar por lo físico, porque en general eso es algo que, ¿verdad?, es humano. Nosotros todos
todos somos visuales, nos dejamos llevar a veces, juzgamos y nos dejamos llevar por lo que vemos y por lo que escuchamos, pero el Creador es el único que puede conocer el corazón de las personas. Nosotros no podemos conocer lo que hay dentro del corazón de las personas. Nosotros nos dejamos solamente llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos y también por lo que esa persona quiere demostrarnos hacia nosotros. Yo conozco de personas que en su corazón guardan maldad y se muestran ante la sociedad y ante el mundo como buenas personas, y dentro de su corazón tienen malas intenciones. Así que es bien interesante, pues, este concepto, verlo aquí explicado, entender que, pues, el pueblo, pues, eran humanos, no tenían temor al Creador, no tenían confianza en el Creador, que eso es algo que vimos hoy mismo cuando lo estábamos leyendo, lo de Caleb, que al contrario de Caleb era una persona que confiaba plenamente en el Creador. Su esperanza estaba en él y confiaba en que esa promesa iba a ser cumplida, y se cumplió, estando él con muchos años de edad, pero a la misma vez fuerte. O sea, el Creador le dio salud para que él pudiera vivir y ver esa promesa cumplirse. Pues así tenía que haber sido el pueblo tenía que haber sido confiado y no temer, pero el pueblo, pues, fue lo contrario. Entonces, bien interesante también ver que este grupo de personas no le fue a dar, ¿verdad? A darle tributo al rey, como fue impuesto por Samuel, porque el Creador le dijo a Samuel: si ellos quieren rey, pero adviértele que si van a tener rey, van a tener que también darle al rey estas ciertas cosas. O sea, hay unas estipulaciones para que el pueblo tenga rey. Y como bien dices también, esto se escribió, o sea, todas las cosas importantes tenían que ser escritas y documentadas para que estuvieran ahí de evidencia de que están ahí escritas y no fueran olvidadas, que es algo bien importante, un detalle que es bueno que lo hayas traído, ¿verdad?, para meditar y para discusión. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando hablan de que Saúl estaba con los profetas, que empezó a profetizar, ¿verdad?, como que a profetizar con ellos. Es bien curioso ver que el pueblo, cuando lo ve, dice: ¿y quién es este? ¿De quién es hijo? ¿Quién es la familia? Y es algo que comúnmente hacemos cuando vemos a alguien que sobresale o cuando vemos a alguien que va por un mal camino. Lo primero que nos preguntamos es: ¿quién es él? ¿Quién es su familia? ¿De dónde viene? Porque de dónde viene también da mucho de qué hablar y nos puede dar una idea de qué tipo de persona es. Y yo creo que esta dinámica de que el pueblo se preguntara: ¿quién es porque está con los profetas? ¿Porque está profetizando? ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son sus padres? Me causó mucha curiosidad, ¿verdad? Y pensar que nosotros hoy en día todavía se repite esa conducta de preguntarnos: ¿quién es esta persona? ¿Quiénes son sus padres? ¿De dónde viene? Pues, como mencioné, que Samuel le da a Saúl unas señales específicas para que, ¿verdad?, para que él entendiera y supiera que esto proviene del Creador. Y se cumplieron. O sea, aquí vemos un tema bien interesante, que es sobre las señales. Cuando el Creador le profetizaba al profeta, el profeta daba unas señales al pueblo o a una persona para que esa persona supiera y tuviera certeza de que ese profeta estaba enviado por el Creador y que esa palabra era enviada por el Creador. Y es curioso porque lo vemos a lo largo de muchos relatos de las Escrituras, donde un profeta llevaba un mensaje y junto con ese mensaje daba unas señales, y esas señales se tenían que cumplir para que hubiera certeza de eso, de que provenía del Creador. Y nada, eso son las cosas que había apuntado de esta lectura, que se pueden, ¿verdad?, discutir y hablar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Definitivamente las señales
esas cualidades tenía que tener el profeta para que esta persona pudiera comprender que viene por mano del Creador. Así que ese es un dato bastante interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varios temas aquí en este capítulo. Interesante. Para establecer este reinado, pues obviamente pues tenía que ser primeramente escogido, tenía que ser ungido y confirmado por el profeta. En este caso, pues se hace la unción con el aceite vertido sobre su cabeza. Luego aquí Samuel le da unas instrucciones específicas y en verdad lo que dice los comentarios que esto fue una prueba para Saúl, ya que al respetar detalladamente la palabra de un naví o de un profeta, se comprobaría que realmente era digno del poseer el reinado de Israel. Por eso le dijo que ahí iba a decirle lo que habrás de hacer en el versículo 8. Es decir, que esta prueba dependía si su nombramiento como rey iba a tener continuidad. En el versículo, en el paso, sí, estoy leyendo aquí del 5, que le da instrucciones. El 6 le dice entonces que se iba a encontrar con un grupo alumnos de los profetas. Y aquí en el 7 dice, será que cuando te sucedan estas señales, o sea que habla de estas señales, harás por ti lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque el Eterno está contigo. Y después le dio la instrucción de que iba a bajar a Gilgal. Y entonces allí el profeta lo iba a encontrar y allí iba a ofrendar los holocaustos y sacrificar ofrendas pacíficas. Iba a estar allí 7 días. Entonces sucedió que cuando Saúl hubo vuelto para irse de Shemuel, dice que hubo una transformación de Saúl. ¿Por qué? Porque entonces al él unirse con los profetas, vemos aquí que en ese tiempo, pues como no había rey, pues estaban obviamente los sacerdotes, los levitas y los profetas. Pero dentro de los profetas habían ciertas instrucciones, habían ciertas, ellos estudiaban cierta profundidad de la profecía, de la nebúa, que es la palabra en hebreo, y tenían que estar obviamente dirigidos bajo esa emanación divina, por decirlo así, esa era casi directa, y ya el profeta no hablaba su palabra, sino que era transformaba esa palabra para que el pueblo la pudiese entender. Y en ese mismo grupo era que entró Saúl. Dice que entró Saúl con el grupo de profetas. El grupo de profetas dice que le transformó el Creador el corazón en otro. O sea que él tenía que haber sabido algo de la profecía para que pudiese ser investido de este otro, esta emanación, este cambio que hubo en su corazón. Él tuvo que haber sido expuesto en un pasado, quizás conocía de la profecía, y le acontecieron todas estas señales en ese día. Llegaron a la colina, dice que he aquí el grupo de alumnos de profetas que venían a su encuentro. Entonces se pasó sobre él un espíritu emanado del Eterno y profetizó entre ellos. O sea, posiblemente ya Saúl había sido expuesto a la escuela de profetas anteriormente para poder navegar entre ellos y poder profetizar como en ese tiempo se recibía esa palabra directa. Entonces, dice que las personas que lo habían conocido antes vieron en él, y aquí que estaba con estos profetas profetizando, y el mismo pueblo se preguntaba, ¿qué es esto que le ocurrió al hijo de Kish? ¿Acaso también Saúl está entre los profetas? O sea, que había sido transformado tanto y tanto que ellos preguntaron, ¿será este Saúl? ¿Acaso también ya él está entre los profetas? O sea, que aparentemente hubo un cambio para ser rey, hubo un cambio completamente de corazón y lo demostró en el físico y también en la parte profética. Entonces allí preguntaron
por el padre. ¿Y quién es el padre de ellos, los profetas? Por eso se hizo el proverbio. ¿Acaso también está Saúl entre los profetas? Entonces, cuando cesó de profetizar, él sube al altar y allí aparece su tío y le hace las preguntas. ¿Qué fue lo que te dijo el profeta? ¿Qué fue lo que te dijo Samuel? Sin embargo, él le dice lo de las asnas. No le dice nada de que había sido escogido como rey. Aquí denota también un atributo, digo yo, quizá de humildad, porque él pudo haberle dicho en ese momento, sí, esto me dijo el profeta, yo fui ungido como rey. Sin embargo, él solamente le contó que estaba buscando las 3 asnas, no le cuenta lo demás. Entonces, sin embargo, vemos que Samuel convoca al pueblo en Mizpa y le dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Eterno, y entonces le dice, les reitero otra vez que ustedes han despreciado a Elohim, que nos ha liberado de todas vuestras desgracias y aflicciones, porque dijeron delante de él que un rey hará de poner sobre vosotros. Entonces les hizo postrarse, póstrense delante del Eterno por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces ahí le señala que ha sido escogido Saúl. Entonces todos, cuando él ve que sale del escondite que estaba, que lo ve tan alto, dice que subía sobre los hombros de los demás. También, no solamente físicamente, pero esto denota quizás una elevación espiritual que él tuvo en ese momento ante los ojos del pueblo. Pero dijeron, vive el rey, pero vimos algunos que no lo aceptaron y dice, ¿cómo nos habrá de salvar este? Y le despreciaron y no le trajeron presente, como él guardó silencio. Pero él guardó silencio. Otra vez vemos el atributo de humildad, él guarda silencio, y siendo más alto físicamente, está demostrando una elevación espiritual. Ellos este grupo quizás no lo reconocieron porque solamente vieron lo físico, no vieron la parte espiritual, pero el otro pueblo sí vio la parte espiritual. Entonces aquí vemos que el rey, pues obviamente pues tenía que tener las leyes y el libro, la Torá, que se le otorga. También tiene el espíritu profético para ver espiritualmente más allá de lo que sus ojos ven. Y vemos también que fue ungido, la unción. Vemos estos 3 componentes y entonces vemos cómo cómo fue el inicio de Saúl. Sí tenía un corazón humilde y estaba así sometido al espíritu profético, aunque eso no implica que luego más tarde se pudiese haber contaminado. Pero vemos cómo sí fue el escogido en este momento para reinar a Israel. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por ese excelente aporte. También se puede ver como que siempre van a haber personas que cuando uno está en los caminos del Eterno y ven la bendición del Eterno en uno, van a haber personas que van a envidiarle a uno. Van a decir, lo que tiene suerte, o siempre van a haber este tipo de personas, y también se puede ver eso en este aspecto, cuando este grupo de personas como que dicen, que nos va a traer o sea, como que no le llevaron nada. So que veo también ese panorama en el diario vivir de nosotros. Hay personas como que se cree que tiene una bendición del Creador o algo, esa es suerte o qué sé yo, tú sabes, como que echándole todo a la sal o no tiene nada, ¿qué tiene este? Y cuando lo leí me transportó a algo similar. Y yo dije, mira qué curioso que hoy en día también suele pasar lo mismo, el Creador bendice a uno, pero siempre van a haber personas que este tipo se cree superior o se cree algo, y es que uno no se crea nada. Es que el Creador también bendice a uno y pone a uno bien, ¿me entiendes? Mira, voy a contar algo rapidito. Es que cuando estaba esto con lo del COVID, nosotros pues no nos vacunamos. Yo no me enfermé en el trabajo, y tú sabes cuántas personas estaban deseándome que yo me enfermara, que me diera algo. Yo decía, ay, mi Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi todo, tú eres mi y yo sé que el Creador pues nos da la sabiduría para poder tomar decisiones en casos como este, ¿no? Y yo pues decidí, pues, y mi familia no vacunas ni nada de eso. Y a mí no me dio nada, no me enfermé, estuve yendo a mi trabajo normal. Muchos de los que se enfermaron. A mí, pues, le doy gracias al Eterno, nunca me pasó nada,
Pero sí hubieron personas que estaban deseando, al comiéndose por dentro, que que yo espero que le dé algo, porque a veces soltaban indirectas en el trabajo y cosas así. Y yo decía, oye, pero la gente no se alegra porque en vez de decir, oye, me alegro que a ti nunca te ha dado nada y qué bueno que hace preguntar, mire, y cómo tú te alimentas y eso, pues la gente no, la gente quiere seguir siguiendo su estilo de vida, le echa todo, se cree algo superior o lo que sea, y no es eso, es que tenemos un estilo de vida, tenemos un estilo apartado, el que nos bendice, nos cuida. Entonces, pues, tú tratas de enseñarle eso con el ejemplo a la gente, y la gente le cuesta creer eso, como que le cuesta. Entonces dicen, yo no tengo que seguir lo que él sigue, como que tienden a coger un tipo de recelo o envidia y cosas así, y eso es lo que vi en este relato cuando lo leí, y es algo que pues que ahora cuando lo recalcaste, pues como que dije, espérate, lo voy a comentar. Vamos a seguir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Sí, Shalom. Ya que mencionan eso, es gracioso, ¿verdad? Que ellos querían rey, pero entonces se les da un rey y ahí están con ese sentimiento de, como ustedes dijeron, de envidia, o pensándolo doblemente más de una vez, no siendo conformes, punto. Y bien interesante eso, que siempre como que había ese grupo de personas que siempre querían actuar así, o sea, lo leemos alrededor de toda la Torá. Y otra cosa que quería hablar, ¿verdad? Porque es bien interesante lo de la profecía y los profetas, como aquí mismo menciona. Y es que, como dijo Ilian, estos profetas tenían que cumplir con unas señales, ¿verdad?, para que el pueblo supiera que provenía del Creador. Tanto antes como hoy día hay muchos profetas que se autoproclaman. Entonces, tenemos que entender que las profecías, ¿verdad?, que nosotros en las que leemos, las que estamos esperando, simplemente están en la Torá, en el Tanaj. Cuando el Tanaj culmina, las profecías que se encuentran ahí son las únicas profecías que nosotros tenemos que esperar por ellas a que sucedan, y no podemos caer en que salió yo no sé quién diciendo que el Creador le dio profecía y nosotros que creerle, ¿verdad? Hoy día vemos eso continuamente, personas autoproclamándose, como era en ese tiempo también, diciendo que el Creador me dijo. Y lastimosamente la gente creyéndole y cayendo en esas trampas, cuando que la Torá es extremadamente clara en ese asunto. O sea, tanto como que es el profeta del Creador tenía que, ¿verdad?, tener unos aspectos específicos. Así mismo es con el tema del Mesías. Mesías tiene que cumplir con esos requisitos. Si no los cumple, no es Mesías. Simplemente, o sea, no se tiene que la gente pensar una y otra vez en las cosas que ya están tan específicas en la Torá, ¿verdad? Entonces, pues quería hablar de eso porque es penoso que las personas hoy día sigan con esa cantaleta de que que si el profeta tal, que si el profeta tal dijo que va a pasar aquello, lo otro, y eso afecta las emociones de la gente de una manera increíble. Y es muy, muy triste que cuando un tema es tan claro en la Torá, ¿verdad?, la gente siga cayendo en eso. Y lo otro que quería mencionar es que lo hablamos la otra vez y Daniel lo mencionó, ¿verdad?, que aquí leemos que dice, más vosotros habéis desechado a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijisteis no, sino pon rey sobre nosotros. Entonces,
se están olvidando de lo esencial, y lo más importante es que quien está haciendo todo por el pueblo verdaderamente es el Eterno. Dice, los saqué de Mitzrayim. Sus aflicciones y sus angustias, ¿verdad? Soy yo el que las desecha de ustedes, y ustedes siguen empecinados con que quieren un rey sobre nosotros. Entonces siempre tenemos que tener eso presente, que quien está a cargo de nuestras vidas y de nuestras aflicciones, angustias, todo lo que compete al ser humano es el Creador, ¿verdad? Y que aún así, miren, el mismo Creador les pone rey, y ellos se ponen así envidiosos y a murmurar, porque básicamente era eso, ¿verdad? Dice, y tuvieron un poco y no le trajeron presente. O sea, ya me los imagino diciendo, ay, que ese hombre, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les podía hacer feliz a esta persona? Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Yonabe, por ese excelente aporte. Sí, claro, mira, el mismo rey Shalomo, en 1 Reyes 8, él nos menciona que si el pueblo es llevado a cautivo, lo mencioné ahorita, y ellos te buscasen, o sea, no van a buscar al rey, van a buscarlo a él, al Creador, y oraren a ti hacia esta casa que yo he edificado, tú oirás desde los cielos, desde la habitación de tu morada, y harás conforme a lo que ellos te clamen, ¿verdad? Lo que a lo mejor lo que ellos necesitan, o sea, en el sentido de que tú los oirás, los escucharás, porque son tu pueblo, tu heredad. Entonces aquí vemos que el mismo rey Shalomo exhorta al pueblo, o sea, le hace un clamor al Creador de que si el pueblo hace eso, él escuchará, porque lo que realmente quieren los profetas, los verdaderos reyes justos, es que busquen al Creador, no busquen al rey, busquen al Creador. Y eso es algo bien, bien interesante, porque aquí vemos que tú lo escucharás, no el rey, sino el Creador, y le darás conforme a su corazón. Entonces, esas son palabras que grandes, de estos grandes reyes, como lo fue el rey Shalomo. No sé si alguien más quiere dar algún aporte adicional. Sí, yo quería comentar un comentario que resurge a través de lo que dijo Yonabe, que me trae la idea de que hoy en día nosotros decimos, bueno, no tenemos templo, no tenemos un rey como tal, no tenemos un profeta, no tenemos un Mashiach, no tenemos un Moshe, que no. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y a quién tenemos nosotros? Pues realmente la fuerza que estriba en nosotros es saber que Elohim es uno, que Él es Rey soberano, ahí se constituye en Rey, que Él es uno, que es soberano, que nos ha dado su Torah como instrucción, y ahí aprendemos qué es la profecía, aprendemos cuáles son sus leyes y sus mandamientos. Vimos lo que el pueblo pasó para no imitar esas conductas. En otras palabras, en la Torah está todo. Pero entonces el elemento que nos falta realmente es una unidad entre el pueblo. Entre lo que estamos haciendo es unificando. Lo que estamos haciendo ahora es movilizando esa Torah en nuestras mentes para ponerla en nuestros corazones. Porque esa es realmente la finalidad de toda la Torah, es ponerla en nuestros corazones. Pero ¿cómo se pone en nuestros corazones? Yo creo que divulgándola, hablándola, meditando en ella. Y esto es una de las cosas que hacemos para poner la Torah en nuestros corazones. Es solamente un comentario porque me surgió en el momento y yo dije, muy apropiado, ya que se habla de rey, se habla de ya no está el sacerdocio. Pues esto es lo que nos queda y realmente habita el espíritu profético en esto, ¿no? Se mueve el espíritu del Creador se moviliza a través de su Torah, a través de lo que nosotros podamos sacar de esta palabra, a través de lo que nosotros podamos digerir de esta palabra para ponerla en nuestros corazones como pueblo. Pues nada, eso es lo que quería comentar. Gracias.
Gracias, Minerva. 100% de acuerdo en lo que acabas de decir. Definitivamente no tenemos nada de eso, pero sí el Creador se mueve a través de su palabra, de lo que se pone por obra de nuestros corazones, de ese movimiento que lo busca, porque esa esencia, esa alma que lo busca, no importa dónde estemos, unificando esto que anhelamos, eso es lo que el Creador quiere de nosotros, que lo busquemos, que lo pongamos a Él sobre Rey soberano, como acabas de mencionar, que Él es Rey soberano, y todos esos atributos que le corresponden. Y yo creo que esta es la parte como que más importante, y va a ser que esa era mesiánica, que es un colectivo, que eso es lo que queremos en un futuro, porque eso el Creador no lo va a desechar, eso ya está escrito, eso del Eterno ya lo decretó, así mismo se tiene que llevar, pues se cumpla y se haga realidad. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chavo a todos. Chau a todos. Chau a todos.